Empezamos con la historia de Emilio, que la verdad potenciamos esta historia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? El tesoro oculto de México de manera muy importante. Y le hemos dado seguimiento a pesar de que personajes como Noroña dicen, no, hombre, eso es pura mentira. Pues, ¿qué creen? El tesoro oculto de México, aquí está la historia y lo que hemos avanzado a través de Emilio Valles Vidrio en darle seguimiento a este tema y tenemos noticias. Así es, Fer, muchas gracias. Fíjate que no podemos negar que el dinero y el tesoro existe. A ver, pon un poco el contexto, porque habrá gente que nos esté escuchando que no se dice que el tesoro de qué. El tesoro oculto de México. Exacto, ¿qué es bueno, eso? El pasado 6 de febrero, aquí en este mismo espacio, aquí en los micrófonos de QTF, presentamos toda esta historia. ¿Qué pasa? Que en 1910 el gobierno federal, el gobierno de Porfirio Díaz, deposita 50 millones de pesos oro, precisamente para pagar las afecciones que habían tenido contra la tribu de los Pápagos, porque les habían quitado territorio, porque había sufrido una expropiación de tierras de los hacendados y se habían creado los ejidos. En fin, todo esto pasa durante el gobierno de Porfirio Díaz. Más adelante, hace 90 años, Plutarco Elías Calles decreta que este pago de las tierras de los ejidos de la tribu de los Pápagos, de acuerdo con la ley de la deuda pública agraria que se reconoce en 1910, existe. Y entonces les dice, ok, está bien, hay que abrirse esta cuenta y hay que pagarle el dinero de estos 50 millones de pesos oro a los afectados que se les quitaron la tierra o que se les expropiaron. Una parte queda en Estados Unidos, me refiero a estas tribus, una parte se queda en Estados Unidos. Son de Sonora, ¿eh? Y otra parte queda aquí en nuestro país. A los de Sonora, pues sí, a los de Estados Unidos, pues sí les pagan, les dan tierra, les dan casa, les dan todo, pero a los de México les quedan a deber y les dicen, bueno, vamos a hacer todo este procedimiento para que efectivamente se les pueda otorgar este dinero. En 1953 el Banco de México crea este fondo mixto, este financiamiento mixto privado en el que se reconoce que ese dinero sí existe. Que se los vayan a pagar es otra cosa. Les dice, sí, aquí está el dinero y efectivamente se hace este reconocimiento con base en esta deuda pública agraria, con la ley de la deuda pública agraria. Efectivamente se los vamos a pagar. Para 1978, ya con López Portillo, se emite este decreto para regularizar esta ley. La ley en el cumplimiento del pago que se les debía o que se tenía que hacer desde 1910. Pero, ojo, no solo a los pápagos, a cada uno de los mexicanos. Sí. Entonces, bueno, pasa todo este proceso y ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto se hace este decreto por medio del cual otorga las facilidades administrativas para que exista el retorno de inversiones en el extranjero. ¿Por qué? Porque este dinero está en bancos extranjeros. No está en México, no es que lo tenga aquí el Banco de México. Está en Londres. Está en 3 países. Entonces, lo que tienen que hacer es una cuenta concentradora, después de eso traerlo a nuestro país a través del aval de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, para poder solicitarlo del Banco de México para que pudiera ser trasladado a nuestro país. Entonces, todo esto pasa y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el sexenio que inicia ya con la nueva administración, porque se decía sí, pero no pasa absolutamente nada. En este sexenio lo que intentan es sentarse con la nueva administración y decirle, oigan, pues ya hemos pasado mucho tiempo con esto. Aquí están los documentos en donde se reconoce efectivamente a los bancos extranjeros que tienen ese dinero. Eso fue lo que denunciamos, digamos, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A través de la historia de Emilio Valles Vidrio. Hasta ahí vamos. Sí, el fondo mixto privado sí existe. Lo único que necesitamos es que nos... Vamos a escuchar, si me lo permites, un pequeño audio de cuando nos dice precisamente Mauricio Montijo esto del dinero. A ver. El fondo mixto privado es de las familias mexicanas, no de los pápagos. Nosotros somos el conducto de retorno nada más.
A ver, explícate. Palabra con manzanas, Mauricio. Con manzanitas. El puente, el retorno, la garantía para que permanezca vigente el acceso hacia este patrimonio de todas las familias mexicanas, esa responsabilidad recae en nosotros, pero no es de nosotros. A ver, tú estás diciendo, para dejarle a Emilio el micrófono, esto para entender, ¿son 800 billones de pesos? La parte fija del capital. Perfecto. Esos 800 billones de pesos nos pertenecen a 120 millones de mexicanos. Exactamente. Perfecto. En partes iguales. En partes iguales. Dividido entre 120 millones. El total de los habitantes que estén registrados y vivos, no los inventados. No, bueno, ya ves que luego tienen otros datos por ahí. Sí, hay que ser muy certero en ese tema. Ese es el reparto equitativo, exactamente. Y ustedes, tu representante de los Pápagos, que es una comunidad, una tribu, son indígenas de Sonora, son los encargados de repartirnos. Somos la garantía para el retorno. El encargado de repartir en su estructura son 2.456 municipios y 2.743 comités particulares administrativos de otras de pueblos originarios que tienen esa personalidad y esa obligación. Además de la Tesorería de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que también reciben un porcentaje y también tienen la obligación de recibir y repartir. Ahí está. Esto fue lo que nos dijo aquí Mauricio en los micrófonos de QTF el 6 de febrero. Entonces, bueno, después más adelante nos vino toda esta desacreditación, que somos mentirosos, etcétera, etcétera. Insisto, esta parte... Y le dije, Emilio, ¿le vas a dar seguimiento a esto hasta el último minuto? Porque eso de que somos mentirosos, vamos a comprobar que esto existe y que es real. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. El tema, insisto, es real. Que se haga o que no se haga, que se pague o que no se pague, eso ya es otra cosa. El dinero existió, el dinero está. Ahora, ¿existió? Un mes, sí, bueno, existió los 50,000 pesos oro, entonces que se han convertido en estos 800 por el asunto de los intereses. Bien. Estamos hablando de 1910 a la fecha. Ahora, un mes después, casi un mes después, el 4 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en una conferencia de prensa, en la su mañanera, y tiene al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, hablando sobre cuestiones diversas de temas relacionados con la unidad. Y, sorpresa, un reportero le pregunta del tema del dinero que está en el extranjero y del tesoro oculto de México. Es decir, que ese Porfirio Díaz, pues, nos aseguró de por vida a los mexicanos, si lo ponemos en palabras más sencillas. Y entonces el reportero le pregunta. Y entonces el presidente se pone a hablar de otra cosa. La pregunta no soy del reportero porque hay muchos que están hablando al mismo tiempo, pero empieza a hablar del coronavirus y no sé, y luego contesta esto el presidente. Mañana te contestamos sobre el dinero. Nos interesa mucho dar una respuesta a esa pregunta. Acompáñame mañana. Nada más, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Está de moda eso, ¿sí? De que incluso me vienen a pedir audiencia gente que yo quiero mucho, pastores, sacerdotes, ¿sí? A hablarme de ese caso. Entonces, hay mucho sobre este tema de dinero que están en los bancos, ¿sí? Y ya hemos hecho investigación, entonces ya tenemos la información. O sea, no queremos que se ofenda a nadie, pero hay que actuar pues con rectitud y decir la verdad. No es un caso, son varios casos de cuentas que supuestamente están en los bancos y que si las gestionamos podemos utilizar ese dinero para beneficio del pueblo. Bueno, recientemente salió una información de que Porfirio Díaz había dejado a cada mexicano, creo que 80,000 pesos. Es decir, a ver si nos informa ya de esto, ¿no? O sea, para que tengamos claridad. No, que yo hablara por teléfono, que yo hiciera una gestión y demás. Entonces, no quise hablar por teléfono. O sea, mañana viene nada más a eso, ese tema.
No, que no. Ahí hay gracias por escucharnos, por cierto, muchas gracias. Ahí hay que aclarar un punto bien importante para que no nos vayan a decir que estamos mintiendo. Él se refería a otros casos también de que dicen que hay dinero en el extranjero, que le deben a México y que pues les necesitaban. En uno de ellos, incluso la propia Elena Poniatowska, que le decía que un amigo en el extranjero le iba a dar dinero y que iban a pagar deuda en México, etcétera, etcétera. Entonces dice, sí, hay muchas historias y muchas versiones, y es donde hace justamente el comentario de, pues ya ven esta de Porfirio Díaz, ¿no? Que hay que hablar por teléfono a los bancos y que no los traigan. También se refiere a este punto. Pero lo más importante es que allí en ese momento, enfrente de los reporteros, enfrente de las cámaras, enfrente de todo mundo, compromete al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a que el día 5 de marzo se presente para aclarar efectivamente todo este tema que traemos aquí, que es el documento, que en donde se hace el acuse de recibo, precisamente en el que está la función pública, está dirigido a la secretaria de la Función Pública, a la doctora Irma Heréndira Sandoval, en donde le dicen qué onda con el tema de este dinero, y está fechado con el 20 de diciembre del 2019. Es decir, esto no es nuevo, esto no es algo que nosotros hayamos montado a partir de febrero, no, esto es algo más atrás. Lo que pasa es que se nos fueron encima de mentirosos, falta de credibilidad. No, aquí no sacamos historias mentirosas. Aquí está el documento. Aquí está, donde dice doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función, y está firmado por Mauricio Montijo, que es quien viene a contarnos la historia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ahora, por eso es bien importante. ¿Existe o no existe? A nosotros no nos acusen ni nos calumnien. Nosotros somos los informadores y somos los mensajeros de algo que se está gestionando en este sentido adentro de la administración pública. Con eso regresamos. Se había dicho que tocaba a 80,000 pesos por persona, ¿no? Más o menos. Exactamente. ¿Es correcto? Bueno, pues ahí se los dejo. Continuamos con la historia de Emilio Valles Vidrio, presentada aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, en donde, insistimos, se habla del tesoro oculto de México, en donde Mauricio Montijo Lucero hizo el planteamiento y no nos creyeron. Llegó hasta las altas instancias del régimen de hoy, y cuando pues la sorpresa es que efectivamente el 4 de marzo en la mañanera, pues el presidente López Obrador reconoce que existe. Sí, y bueno, hoy es 30 de abril, Día del Niño, un abrazo a todos los niños, y seguimos sin... Mañana vienes, porque le dice, mañana vienes específicamente a aclarar. El 5 de marzo. Le pide a Santiago Nieto y pues no hay aclaración. No, el 5 ni siquiera se presenta a la mañanera. El 5 se empieza a tocar todo el tema del Día de la Marcha de la Mujer, del 8, y de ahí ya se pierde toda la información. Y bueno, se toman otros puntos, pero no hay una aclaración. Y hasta la fecha, hoy, no ha habido una aclaración de sí, señores, sí existe, sí, señores, no existe, es una mentira, sí, aquí tenemos lo que avala que es mentira, o en determinado momento sí existe y vamos a hacer algo. No sé, no sabemos nada. Pero fíjense, el 20 de diciembre del año pasado, Mauricio Montijo entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública y el Banco de México los documentos impresos y una USB donde explican los detalles del seguimiento y explica también la negativa para iniciar el proceso. Así es. Que recibió pues tiempo atrás. Así es, y por eso se trata de entrevistar con el secretario, con el canciller Marcelo Ebrard, precisamente para decirle, es que no es que ustedes lo tengan que jalar y hacer todos los trámites. Lo único que necesitamos es el aval del gobierno para porque poder ya una parte llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así es decir, ¿cómo va este proceso, Mauricio Montijo? Qué gusto saludarte, que nos dijeron mentirosos, pero qué tal que resulta que ya mejor me callo la boca. Pero, ¿cómo va el proceso? ¿En qué vamos, Mauricio? Pues el gusto saludarte, Fernanda, igual Emilio. No, pues igualmente, con mucho gusto siempre, Mauricio. Es muy gratificante saber pues, que hay conciencia dentro del gremio de ustedes de mantener a la población informada y de expandir la verdad.
Como dijiste tú, podrán decirnos mentirosos, pero comprobarlo queda al revés, queda comprobado que el que te dice es el mentiroso. Esa es la situación ahorita aquí. Retomando el comentario de ustedes en cuanto a la petición del presidente de encargarle al señor Nieto la ratificación o negatividad de la existencia del fondo, es obligatorio aclararle a toda la población. Creo que la Unidad de Inteligencia Financiera fue hecha para investigar a delincuentes, no a personas honorables. Desde ahí yo veo que hay una irregularidad. Protocolizó en México se protocolizó lo que ya estaba asentado, formado y con rendimientos en el extranjero. Es que bueno que menciona ese dato. Este dinero no es de Porfirio Díaz. El señor no creo que haya sido muy dicho para hacer cuentas, pero fue una cuenta que retornó a México para ser protocolizada y ratificada en entonces. Ya había nacido. El origen de este depósito, de esta indemnización, está en la Reserva Federal de Estados Unidos antes de que fuera la Reserva Federal Internacional. Desde ahí somos socios nosotros. Si con la Reserva Federal Internacional hay una irregularidad que el señor Nieto pudiera arreglar, mi respeto, porque él fue el fiscal del mundo. Ahora, pero ajá. A lo que es las cosas, tú sabes cómo somos los del norte, Fernando. Hombre. No andamos con pelo en la lengua ni decimos las cosas a medias. Ahora, Mauricio, aquí hay dos temas que a mí me parecen torales. A ver. Tú hablas de 16 billones disponibles ya. Así de es. este dinero, porque a mí lo que me preocupa es que como ahora se regala tanto el dinero en México, y a cambio de un voto, entonces, de este dinero puede disponer la administración pública, el régimen de Andrés Manuel López Obrador, puede disponer de estos 16 billones. Le corresponde por derecho esa cantidad. Y de hecho, Fernanda, desde allá al país donde estaba iniciada la reubicación. No te escucho. Aléjate un poquito de tu teléfono para que pueda oírte claramente. Ahí. Perfecto. ¿Está bien? Muy bien. Ok, mira. Desde enero, las primeras 2 semanas de enero, ya habíamos iniciado la aplicación. Los encargados de la banca central, a donde estamos reubicando el fondo por la omisión y la incompetencia del Banco de México, en un acto honorable y por influencia más moral que legal, me concientizan, y algo que no batallaron mucho, de que debería retornar aquí a mi país a notificarle al presidente de la existencia de esa cantidad que lo que le corresponde ingresar, pero de la manera legal, correcta y con las cautelas, como dice el presidente. Aquí las cautelas son respetar la ley, no inventar situaciones. Pero a ver, Mauricio, tú dices que él puede disponer de esos 16 billones porque se entiende que el dinero es de cada uno de los mexicanos. Mira, y que este fondo ayudaría enormemente a la población en general en estos momentos, imagínate. Así es, la cantidad que viene siendo el 2% de lo que está disponible, son 16 billones, lo que le corresponde ingresar así de manera directa, inmediata y ágil a la administración pública, no al presidente, a la administración pública. Y hay las otras cantidades y ya retornan de la manera administrativa. O sea, de manera inmediata esa disposición, pero tienen que respetar las normas. No son para que se lo depositen en su cuenta de 90,000 millones, no son para que Romo haga su contratito con su gente allegada, ni para que el secretario de Hacienda ande escondiendo con los otros bancos donde está el depósito de los 42 que ya están aquí. A ver, necesito más claridad en la llamada, Mauricio. De repente te oyes muy pues raro, ¿no? Ahí trata de no pegarte tanto el teléfono. Ahora, ¿ya tienes agenda con los secretarios Arturo Herrera y con Santiago Nieto? Para esos señores yo no existo, Fernanda. Han negado la existencia del fondo, por lo tanto Mauricio Montijo tampoco existe, a pesar de los documentos, a pesar del pago del billón y medio de impuestos. No entiendo yo por qué esa empecinada voluntad de negar la base lo más puro de lo que es el registro de la economía en México y del sistema fiscal. Hay algo muy raro ahí, Fernanda. Yo no quiero llamarlos de alguna manera, pero es una actuación de lo más rara, que ni los otros países donde ellos poner el asunto lo entienden.
¿Por qué se hacen mensos para ser muy amables y no atienden lo que les salvaría su honorabilidad y su prestigio como funcionarios públicos? Es inconcebible. Hay algo muy raro atrás de esto. Pero legal no es lo que están haciendo. Ahora, para entender toda esta parte, ¿qué va a pasar o qué pasaría si finalmente este gobierno, esta administración, este secretario de Hacienda no aceptan? Finalmente dicen, no me meto, no lo avalo. Santiago Nieto dice, yo tampoco me meto por órdenes de presidencia, lo que sea. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? ¿Ya ahí se pierde, aquí se detiene? Van a pasar dos cosas. No te entiendo nada, Mauricio. Te oyes fatal. A ver. Ahí. Van a pasar dos cosas, dijo. Van a pasar dos cosas si no reaccionan a tiempo. Se va a quedar la parte que les corresponde en custodia en otra banca central y les va a cobrar por estárselo cuidando. Y la otra es que pues la gente que está involucrada en gente como el presidente municipal de mi pueblo que está aquí a mi lado, José Ramos, y otros 346, somos los que vamos a tomar la responsabilidad de mantener la solvencia económica del país con este proceso que tenemos iniciado. Yo quisiera, Mauricio, pedirle a Emilio que te entreviste con una mejor calidad de audio porque necesitamos ser muy claros en lo que estamos escuchando y te oigo fatal. Voy a los spots QTF, pero antes